decidió como terminar la relación, pero en ese mismo día, en la noche, ya estaba con otra persona. Siempre se está diciendo algo sobre la vida sentimental, señores, de Cristian Nodal y de su actual relación y, por supuesto, de sus pasados romances. Pudimos hablar con la que supuestamente fue su primer amor y nos reveló cosas que todavía no sabíamos del controversial cantante. El primer amor de Cristian Nodal. Vamos a verlo. En la polémica entrevista de Cristian Nodal con Adela Micha, el cantautor habla de una primera novia que le rompió el corazón. Esa novia fue Lisa Fernanda y ella reacciona. Yo conocí a un Cristian muy tierno, un Cristian que solamente quería triunfar en la música, un Cristian que le costaba mucho disciplinarse con la escuela porque sabía perfectamente hacia dónde quería llegar. Él no sabía cómo, pero sabía que lo iba a lograr. Y un Cristian que de alguna otra manera estaba ansioso por llegar al éxito en su carrera musical. Ambos eran muy jóvenes, tenían 16 años y estudiaban en la prepa. Y aunque no duraron mucho tiempo, ella sí recuerda que él la terminó y esa misma noche ya andaba con otra. Pues básicamente él lo cuenta, no voy a decir nada que él no haya dicho primero. Decidió como terminar la relación, pero en ese mismo día, en la noche, ya estaba con otra persona. Entonces, pues... Según las propias palabras de Cristian, ella fue la única mujer hasta ahora que ha roto relaciones con él. Esa es la parte en donde no estoy segura. Realmente ahí sí no me acuerdo mucho de los detalles. Según yo, él me terminó, pero luego también me acuerdo que yo no quise volver, entonces no sé si él se refería a eso. Lo cierto es que de ese primer amor nació una bella canción titulada Te Fallé, que es uno de los grandes éxitos de Nodal y una de sus canciones más íntimas. Yo recuerdo que él se salió de la escuela, decidió borrar sus redes sociales y como por febrero o marzo yo recibo un mensaje súper random de él de hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate, yo te escribí una canción, la voy a sacar pronto, no te voy a decir cuál es, solamente tú vas a saber cuál es. Ahora todo el mundo habla de Cristian Nodal. Bueno, Raúl, pero siempre el primer amor... Hasta la novia salió a hablar después de la entrevista. Sí, pero es que el primer amor es el primer amor y habla muy lindo de él. Obviamente, la parte que sí me llama la atención es que ella dice, él aparentemente... mira, tiene una cara muy bonita la novia. Qué bonita y dulce. Dice que recuerda, o sea, una relación que él era muy dulce, muy lindo, pero que el día que terminaron ya por la noche tenía otra y yo creo que por eso ya no regresó con él. Pero él dice que esta es la única mujer que rompió con él, porque aparentemente con el resto él es el que ha terminado. Eso fue lo que entendí en la historia, ¿sí o no? Sí. Raúl, ¿y tú cómo has sido? ¿Tú las dejabas a las 2000 mujeres que tuviste antes que Mili o ellas te dejaban a ti? No, me dejaron a mí algunas. ¿Te dejaron a ti algunas? ¿Y te dolió? No, pero lo peor es que después me pedían perdón y me preguntaban si podían volver conmigo. ¿Y qué tú hacías? Y le decía, ¿tú sabes qué? No quiero decir lo que le decía. ¿Tú no regresabas? No. Pero Raúl, y con el amor... Pero encontré una mujer extraordinaria, mi esposa Mili, que estoy con ella por 30 años. ¡Bravo! Que la amo. ¡Bravo, Raúl! Que no puedo pedir más. ¡Bravo, Raúl! ¡Bravo! Una buena persona. ¿Cómo la va a tener amarrada? Señores, Kate del Castillo llegó a México en compañía de su novio. Y aunque a veces no le gustó alguna de las preguntas que le hicieron, las respondió de todas maneras, pero a su manera. A su manera, señores. La actriz aseguró que no teme regresar a México cada vez que quiera y que ya verán cómo respondió cuando le hablaron del estado de salud de la que una vez fue su gran amiga Yolanda Andrade. Veamos. Hola, bienvenida a México. Bienvenida a México, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Déjeme nada más checar dónde está mi live. Oye, película. Bien, muy bien. Ahí voy, en eso voy a estar haciendo. Voy a estar justo promocionando Instintos, a ver si van. El tráiler está impactante. Está impactante, ¿verdad? Interpretar a una mujer embarazada cuando tú abiertamente has decidido... ¿Qué tiene que ver eso? No. De hecho, muchas veces he salido embarazada, no tiene nada que ver. Oye, no, pero que ahí que casi das a luz ahí, nos tiene al borde de... Ya la queremos ver, Pues de verdad. véanla primero y luego vemos. Tu papá dijo que eras una tontita porque no quisiste tener hijos y que lo dejaste con ganas. Pues ni modo, no se quedó con ganas porque tiene un nieto. Pero tuyos.
No, pues ahí sí se va a quedar con ganas. Ya se quedó con ganas. Ya, muchas gracias. Oye, te ¿qué caigas. sabes el momento difícil que está pasando Yolanda? No sé nada, no sé nada. No sé nada, la verdad es que no sé nada, señores, déjenme pasar. Tu hermana Verónica le ha ofrecido incluso sus terapias de Reiki y todas esas medicina alternativa. ¿Te ha comentado algo? No, nada, no me ha comentado nada. Ya considera que tu hermana es se van a caer, se van a caer. Ay, se van a caer. Migrantes, sobre la situación de los migrantes. Se van a caer. Sobre la situación de los migrantes. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cómo Que nos apoyas? quieren meter miedo y no podemos vivir con miedo y tenemos que hacer algo. Y eso es ponernos a ver nuestros derechos y saber lo que podemos hacer en una situación así. La denuncia que tienes con el gobierno de México, Kate, como No tengo miedo de ¿El nada. gobierno sigue, Kate? Sí, ahí va. ¿Tienes miedo de que te prohíban la entrada a tu país? Pues ya me la prohibieron mucho tiempo, ya espero que ya no. Ya, oigan, se van a caer, en serio, ya no voy a contestar nada para que no se caigan. Mejor, si vengo a hacer promoción de la película, pues vayan a donde voy a estar dando la promoción. Desde que hay un mensaje para Julio César Chávez. No sé nada de lo que me están hablando. Yo no veo ninguno de los chismes, perdónenme, pero no lo sé. ¿Tendrías algún mensaje entonces para Yolanda, Kate? ¿Algún mensaje para Yolanda Andrade en su situación de salud, Kate? Por esa amistad que en algún momento las unió. Kate, ¿algún día harías telenovelas? ¿Algún día harías telenovelas nuevamente? Gracias. Se decía que estaban Kate, tú y Yolanda. Gracias. Ay, de verdaderamente, señores. Señores, gracias. Bueno, una cosa es que Kate tenía buena cara, no se enojó con la prensa, lo pasó bien. Mira, raramente pasa eso con un artista. Raúl, pero eso parecía un carnaval. Y estaba preocupado que si alguien se iba a caer. van a caer, Kate se no van le a tiene caer, miedo a se nadie, van a si no le tenía miedo ni al Chapo Guzmán. No, a ver, Kate es una linda persona. Yo me imagino que no quiere. Raúl, imagínate, hay cosas que uno le preguntan en un momento en que uno no quiere estar metido en revolú con lo que está pasando en el momento. Bueno. Obviamente le preguntan por lo de Julio César Chávez y le están preguntando por Yolanda Andrade, que sí sabíamos que eran Sí. grandes amigas. Que es en grandes un amigas momento. de ella, claro. Claro, es lo que pensamos. No Me acuerdo yo que son muy buenas amigas por muchos años. Claro, entonces me imagino que hay gente que supone, Sí. bueno, si siguió esa amistad o no siguió, ¿qué piensa? No, de todas yo creo que maneras de sí, lo porque está yo, pasando? bueno, lo que pasa es que Kate se mudó hace muchos años de México A Los y como tú sabes, está viviendo en Los Ángeles por tanto tiempo, pero era muy amiga de Yolanda Andrade. Pero el hecho de que le contestó a todo el mundo, se preocupó por todo el mundo, no puso mala cara como ponen muchos artistas, no salió corriendo. Miren, facilito, no fue difícil para la prensa ni para ella. Me encanta Kate. Señores, también ayer vimos a Kate del Castillo llegando a México para promover su nueva película. Y a diferencia de su llegada al aeropuerto, donde se portó muy bien pero no quiso hablar mucho, anoche en la alfombra sí lo hizo. Vamos a ver todo lo que dijo. Kate del Castillo se encuentra en México promoviendo su más nueva película, donde interpreta a una mujer embarazada. No, yo tengo un instinto materno increíble, lo que pasa es que no es para mí, yo nunca quise y más me congratulo cada día que pasa en la vida de no haber tenido hijos, eso lo decidí desde que estaba yo muy joven. Eso no quiere decir que no pueda interpretar a una mamá, lo he hecho muchas veces, he estado embarazada en muchas películas, series, en un montón de cosas, así es que me encanta porque finalmente yo soy escorpión y soy muy protectora y tengo ese instinto materno y me encanta poderlo traer a mis personajes. A diferencia de sus palabras en el aeropuerto cuando llegó a México, en esta ocasión sí habló de la penosa enfermedad que sufre su gran amiga Yolanda Andrade. Claro, Yolanda va a recibir el apoyo de todo el medio, de toda la gente que la queremos. Ella ha sido una mujer y una amiga excepcional que nos ha ayudado, nos ha apoyado, ha sido encantadora, ha sido divertida, nos ha divertido tantos años y es una amiga mía ya muy vieja, de mis primeras amistades, del ambiente. Por supuesto, pero bueno, luego uno agarra otros tiempos, así es la vida. Sin embargo, nos adoramos, igual que adoro a Montserrat y que a Roxana, a la Tiquitiqui, o sea, las lagartonas somos las lagartonas. Simplemente la vida a veces te lleva por diferentes lados, pero eso no quita el amor que yo le tengo a Yolanda y que le deseo absolutamente todo lo mejor. Y es una guerrera, o sea, aquí estamos y espero que todos estemos rezando por ella y que va a estar bien y que esa fuerza que tiene por dentro la tendrá.
mucha fortaleza. Y la necesita, pero la tiene. De que la tiene, Raúl. Y sabemos que Yolanda Andrade es una mujer fuerte, lo demostró toda la vida. Y yo creo que vivió como quiso vivir, dijo las cosas cuando quería decirlas. Ahora está en un momento que, obvio, nos necesita a todos. Y ayer pensamos que a lo mejor esa amistad se había un poco debilitado con los años, pero no, ahí vemos a Kate contestando, como dijo ella, vayan a mi película, ahí le contesto todo. Lo contestó mi gente, sigan la amistad, siguen, me imagino que en contacto, y las lagartonas son las lagartonas. Lo único que yo puedo decir, señores, es que a una persona que yo aprecio mucho, que la conozco muy bien, que he salido a comer con ella en muchísimas ocasiones, que cada vez que iba a México la veía por mucho tiempo, muchos años nos vimos. Quería mandarle mis mejores deseos, como lo he hecho anteriormente desde aquí, desde El Gordo y la Flaca, por el difícil momento que está pasando en su vida. Y Yolanda, ¿qué te puedo decir? Mantente fuerte, te deseo lo mejor, que Dios te ayude. Y de verdad que sé que estás pasando por un momento horrible en tu vida, pero tienes mucha gente que te quieren. No, ella es un gran ejemplo, Raúl, y para todos. Y te deseo lo mejor. Ella nos está dando un ejemplo de vida increíble. De verdad que sí. Es horrible como la vida te cambia de un día a otro. Esa es la vida, esa es la vida. Disfruten la vida, señores, porque miren cómo es la cosa. Sean felices, creo que es lo principal, como lo está haciendo Kate con esta película, sí. Raúl, y que felicidades, amiga. Me encanta que esté haciendo ese proyecto. Sí, obvio que le preguntan, Raúl, porque está de mujer embarazada y ella nunca, siempre lo ha dicho públicamente, no es algo que nunca me interesó tener hijos, pero dice que no es la primera vez que lo ha hecho, o sea que ella es muy maternal. En la vida real es escorpión y que es muy maternal. Besos para ella, que yo la quiero mucho. Desde ayer, señores, estamos siguiendo muy de cerca el caso de los hermanos Menéndez, que tuvo un giro inesperado. En la audiencia del jueves, a Eric Menéndez le negaron la libertad. Tania Charry nos pasará ahora con Laia. ¿Qué pasará con Laia, Tania? Vamos con Tania a Los Ángeles, porque ahora le toca a él. Y yo creo que si a uno no le consiguieron, no le van a dar la libertad, al otro menos. A ver, Tania, adelante. Bueno, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Lo que dicen los expertos es que son dos casos diferentes y le están tomando en cuenta las circunstancias y el comportamiento que ellos han tenido durante estos 35 años en prisión. Lo que más le afectó a Eric Menéndez para que no le dieran la libertad condicional, y se lo dijeron los miembros de la Junta del Parol, fue su comportamiento, su mal comportamiento durante estos años en prisión. Dice la Junta, no es ni siquiera por el crimen horrorífico que cometiste, sino porque te has portado mal. Esto es más o menos lo que pasó ayer en esta audiencia, y más adelante les puedo contar con nuestros expertos qué pasará con Laia Menéndez, que está en estos momentos en la audiencia. Lo dijo nuestro abogado asesor Vance Owens en nuestro show ayer. Tomando en cuenta todos los factores, es dudable que se lo concedan. Y ciertamente le negaron la libertad condicional a Eric Menéndez en una audiencia virtual que duró casi 10 horas. El comisionado fue claro, no es el crimen lo que más pesa, sino tu conducta en prisión. Y eso fue lo que lo hundió. Y es que las razones principales para negarle el parol fueron su largo historial de mal comportamiento dentro de la cárcel, como posesión de teléfonos celulares, algo que está estrictamente prohibido, pero él lo justificó diciendo: lo que recibía a cambio de tener el teléfono, esa conexión con el mundo exterior, era mucho más importante que las consecuencias de que me atraparan. Lo acusaron de participar en peleas con otros internos. Admitió haber bebido alcohol para nublar su tristeza y dijo que habría usado drogas si hubieran estado disponibles. La Junta también señaló vínculos sospechosos con pandillas dentro de la cárcel y hasta que Eric estuvo involucrado en una estafa fiscal mientras estaba preso. Aunque más de una docena de familiares se conectaron para apoyarlo, entre ellos su tía Teresita Menéndez Baralt, quien lucha contra un cáncer terminal y dijo haberlo perdonado, la Fiscalía de Los Ángeles se mantuvo firme en su oposición. El fiscal Nathan Hochman aseguró que los hermanos siguen sin mostrar un arrepentimiento real y calificó como mentiras sus denuncias de abuso infantil. Eric habló sobre el sufrimiento de su familia y sobre su deseo de salir para apoyar a sus seres queridos, pero la Junta no quedó convencida. Hoy será el turno de Laia Menéndez, quien tendrá su propia audiencia de parol. La familia se aferra a la esperanza de que él tenga un destino diferente.
Además, no se descarta que el gobernador Gavin Newsom intervenga más adelante y considere un indulto o clemencia. Otro de los casos y de los momentos que también se trajo a colación durante esta audiencia fue que hace algunos años él estaba recibiendo la visita de su esposa Tammy y fue denunciado. Algunos miembros de la seguridad de esa prisión dijeron que estaba teniendo como muchos movimientos afectuosos, que incluso estaban intentando tenerse delante de una de 9 años. Él se negó, dijo que esto era mentira, que simplemente ella había tenido como, le había rozado el muslo, pero esto se trajo a colación y por eso le negaron esta libertad condicional. Vance Owens está nuevamente aquí con nosotros. Vance, tú lo dijiste ayer aquí en el show, no le van a dar el parol, no le van a dar la libertad bajo fianza. ¿Qué va a pasar hoy con Lyle? Pues me temo que probablemente, como están similarmente afectados ambos hermanos, y qué tan más cerca pueden estar dos personas que ser fraternales hermanos ellos en el mismo incidente criminal. La única esperanza para el hermano hoy es quizás el comportamiento de él y su historial dentro de la prisión es menos llamativa y posiblemente, esperanza mucha, creo, de la familia que eso afecte porque el resultado yo creo va a ser igual, lo van a negar. Sería de todas maneras muy triste de alguna manera que salga uno y el otro quede dentro, pero además dicen que todos estos incidentes fueron rebuscados por la oficina del fiscal para comprobar que no habían sido rehabilitados. Pues el cuadro que nos había pintado Garagos es que estos eran presos ejemplares, pero lo que salió a la luz ayer fue que quizás ese cuadro no es exactamente como nos lo había pintado y la realidad es otra, que ellos tienen faltas y tachas dentro de la prisión. Y eso fue lo que los afectó. Raúl, Lili, nosotros vamos a estar muy pendientes porque hoy la audiencia puede ser menor, ¿no? Menor en tiempo. Ayer duró 10 horas, hoy se dice que puede ser menor. Así que vamos a estar muy atentos aquí y les vamos a informar en el momento que sepamos una nueva información de este caso. Muchísimas gracias a Tania y a nuestro abogado en Los Ángeles, Vance Owens. Pero hablando, señores, de Juan Collado y su supuesto noviazgo con una modelo colombiana. Pudimos conversar con Leticia Calderón, que al parecer hizo las paces con su ex. Vamos a ver lo que nos dijo. Han pasado los años y Leticia Calderón ya parece haber perdonado al padre de sus 2 hijos. Mira, ustedes bien saben que no fue una situación fácil, fue muy mediática, muy escandalosa, muy dolorosa para mí, muy dolorosa porque fue muy sorpresiva, muy escandalosa y no es fácil retomar una amistad o una relación con tu expareja, ¿no? Pero yo siempre he pensado que mis hijos tienen que ver a su papá y su papá va a existir de por vida. Entonces, pues mi postura siempre ha sido que se vean, que estén. Nunca le he negado a Juan, nunca le he negado a mis hijos, nunca. De hecho, yo discuto con él porque le digo, llévatelos de vacaciones, el Día del Padre por lo menos, una Navidad, en fin, ¿no? Coincidencialmente, ahora que el padre de los chicos está separado de su esposa Yadira Carrillo, al parecer la relación con sus hijos se ha mejorado como por arte de magia. Por circunstancias ajenas a mí no había pasado. Por eso es que ahora este viaje fue muy significativo. Mis hijos convivieron con su papá con sus hijos, convivimos más allá del teléfono, ¿no? Porque una gran temporada, pues sí fue solamente por vía telefónica, que no es lo mismo. Y entonces, pues bueno, a partir de ahora, ojalá que se dé pues más estrecha la relación. También ya están más grandes, ya platican más. Lo cierto es que la separación de Juan Collado con Leticia Calderón para después él casarse con la también actriz Yadira Carrillo fue uno de aquellos escandalazos que hicieron mucho eco en la farándula en México. Sí, pues sí, siempre he dicho que la verdad me ha permitido tener la frente en alto y poder ver a la gente de frente, ¿no? Porque porque también se manejaron muchas cosas que duelen, como bien dices, muchas mentiras, muchas cosas que obviamente no eran ciertas y eso pues sí duele. Y no me iba a dar a la tarea de estar, aclara y pues solito el tiempo
pone las cosas en su lugar y sobre todo eso, que mis hijos puedan ver a su papá, que yo pueda compartir con su papá, porque si bien no somos así como íntimos amigos, ¿verdad? Pero sí nos llevamos bien. Yo creo que dentro de todo sí hay una buena relación. Platicamos de muchas cosas, platicamos cosas personales, no privadas, pero personales. Nos podemos aconsejar, nos podemos consolar de alguna manera y eso está padre porque pues sí se puede ser amigo. Se dice que por allá, por España, Juan Collado ya tiene nueva novia, una linda colombiana con un cuerpo de esos que quitan la respiración. No compartieron con la nueva novia. No, yo le dije. Y me dijo, no hay nada, mentira, son puras habladurías. Y se reía. Le digo, tráetela, hombre, ya la conocemos, pero estaba cotorreando. No, en ese sentido yo lo respeto mucho. Por supuesto que platicamos pues muchas cosas del tema que no puedo compartir porque como amigos no nos traicionamos. Lo que no entiendo, ¿por qué Yadira Carrillo no se fue con su esposo Juan Collado para España? Tú viste, esto siempre pasa. Ella fue la que lo fue a visitar a la cárcel durante todo ese tiempo. Y después que sale de la cárcel, terminan separados. Eso pasa muchísimo, Lili. Bueno, me parece que... No en cárcel, en problemas que tienen la gente que se enferma, pero en este que caso, están ahí. que estaba en la cárcel pasan muchas cosas, Raúl, y que a lo mejor uno está en la casa esperando al marido y el marido está ajeno a la esposa buscando... No, pero el hombre adentro de la cárcel no puede hacer nada, sino... Bueno, lo he escuchado no sé... cuando lo hacía con Yadira Carrillo cuando iba a visitarla. Bueno, no sabemos lo que ha pasado. No creo que la colombiana que conoció en Madrid la iba a visitar a la cárcel, no. No la conoció de la cárcel, no. Eso no es lo que estoy diciendo tampoco. Yo hubiera sido que Yadira Carrillo se hubiera retirado y se hubiera mudado con él para Madrid. Algo pasó, Raúl. Algo ha pasado que esa relación parece como que se dañó un poco. Hasta ahora no han dicho nada. Yadira Carrillo regresó a México y como siempre sucede, allí casi tuvo que dar una conferencia de prensa. Señores, aunque muchos trataron de sacarle algo sobre su ex Juan Collado, la actriz supo mantenerse y manejar muy bien a la prensa, se mantuvo callada. Ellos le preguntaban una cosa, ella respondía otra. Veamos. De la a lo mejor verlo próximamente, están sus planes, juntarse, tomarse una copita de vino. Siempre y toda la vida, ustedes, mi familia, toda la gente que está en mi vida, toda esa gente siempre está en mi corazón. Y donde los vea siempre les voy a dar un abrazo, siempre los voy a saludar perfecto, siempre nos ayudamos unos con otros. La vida es hermosa y eso es todo lo que tengo que decir. Con Juan. ¿Perdón? Ningún rencor con Juan. ¿Pero por qué? ¿De qué tipo? Te preguntaban hace unos días justamente en una entrevista, justamente con esta madurez y la amistad que dices que aún conservan, si no te dolería verlo en algún momento con otra pareja o que tú rehicieras tu vida con otra pareja. ¿Les dolería esa parte? Lo que pasa es que todos somos personas y nosotros somos personas muy civilizadas y somos personas que sabemos llevar nuestra vida de una manera y de una forma muy respetuosa siempre, y así va a ser toda la vida en todos los sentidos, y por eso es que puedes estar bien y puedes estar contento y tranquilo todos los días porque hay mucho que hacer. Señores, los años que estuvo, 2 años yendo a visitar a su esposo Juan Collado a la cárcel, al final, lo cubríamos aquí. No se pudo salvar esa relación, Raúl, y por lo que haya sido, obviamente la gente como que ha querido preguntarle ahora que está, que pronto sale la novela, señores, que ha estado grabando en Le Como y que ha grabado aquí en la ciudad de Miami, junto a Juan Osorio, pero no se sabe. Entonces, ¿qué te puedo explicar? ¿Qué se dice? No. Ella dice lo que le da la gana. Ahora, yo creo que sí, le preguntaron que si dolía, si le doliera. No importa que seamos personas, que nos llevan claro de que puede doler, Raúl. Una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, no sé, hablando es tan de Juan difícil, Collado. es tan difícil esto de estar en el medio del mundo del entretenimiento, tener un esposo que estaba en lo que pasó el esposo. Es difícil, Lili. Porque al final ella no tiene nada que ver y termina con todo esto arriba, Raúl. Esta mañana, señores, nuestra querida Cardi B llegó nuevamente a la corte sin querer hablar con los medios. Cardi hoy también subirá, señores, al estrado para testificar ante el juez por supuestamente a una guardia de seguridad en su visita al médico en el año 2018. La cantante se mantiene firme asegurando que jamás tocó a la guardia de seguridad y que tampoco la arañó, y que todo fue una discusión verbal, ya que ella la grabó en su lugar
que trabajaba y ella visitaba como clienta a su doctor. Ayer a su salida de la corte, Cardi B habló con la prensa. Vamos a ver lo que dijo. Que pagues $1 millón. No, ella quiere que yo pague 25 millones, oiga eso. ¿Y tú qué crees? ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Que eres culpable o inocente? Yo soy inocente. ¿Tú dices que nunca le pusiste una mano encima? Nunca. No puedo hablar más, pero... Cardi, mañana qué peluca te vas a poner. Ahí Tania Charry le preguntó mañana qué peluca te vas a poner. Rauli, ok, esto sí no lo sabía. Aparentemente la guardia de seguridad la estaba grabando. La estaba grabando, ella se puso brava, le empezó a decir cosas así. Ella se enojó con Yelena una vez, ¿te acuerdas? Cuando la estaban grabando. Esto es un problema también, que tú vayas a un doctor y te estén grabando a alguien. Claro que es un problema. Entonces, tú vas a un doctor a veces, Raúl, sin maquillaje, sintiéndote mal. Pero bueno, lo de la peluca me encantó porque obviamente vemos a Cardi. Se cambian las pelucas todo el tiempo. Claro, ella tiene un look nuevo todos los días. ¿Cómo seguirá mañana en la corte? No, ¿cómo es cuando se despierta por la mañana sin peluca? No, ella es linda, Raúl, y yo la he visto sin peluca. También la he visto sin peluca. Hello. Le mando un beso a Cardi B. La quiero muchísimo. Yo también. Me encanta. Cardi B, señores, tuvo que presentarse en corte en Los Ángeles por una demanda del 2018. Esa demanda fue por agresión a una guardia de seguridad. Pasemos hasta Los Ángeles con Tania Charry, que está fuera de la corte, para que nos cuente qué es lo que está pasando. Adelante, Tania. ¿Cuál de las demandas? Hola, Tania. Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Yo creo que Cardi B hoy hubiese preferido descubrir un panal de abejas que estar en esta corte a mis espaldas porque le pueden sacar muchísimo dinero, Lili y Raúl. Les cuento, esto es un incidente que sucedió en el 2018 cuando Cardi estaba embarazada de su hija Culture. Ella estaba yendo donde su ginecólogo para atenderse cuando de repente llegando aparentemente la guardia de seguridad empezó a grabarla. Esto molestó a Cardi, quien fue hasta donde estaba ella, la inquirió con muchísimas palabras antisonantes, le dijo muchísimas cosas aparentemente y según las declaraciones de la guardia de seguridad, pero no solo eso, sino que supuestamente la agredió físicamente con las uñas, que ustedes saben representa mucho Cardi B, que siempre tiene sus uñas largas. Le dio 3 arañazos tan fuertes en la cara a esta mujer que tuvo que ir a una cirugía plástica para poder reconstruir su rostro. Esto, no solamente pasó esto, también la mujer la despidieron de su trabajo por esta agresión y tuvo que ir obviamente ante el cirujano plástico que le arreglara su rostro. Esto ocasionó muchísimos gastos y hoy comenzó este juicio en contra de Cardi B. ¿Qué está esperando esta mujer que le está demandando? Que se le haga justicia. Primero es una demanda civil, lo que quiere decir que ella lo que busca es dinero y quiere que Cardi le pague todo lo que ella gastó en medicina, en cirujano, gastos médicos en general, pero también todo lo que ella perdió cuando perdió su trabajo, todo el estrés que le ocasionó esto, todo la vergüenza, el dolor, los daños punitivos. Y me dicen algunas de las personas que están alrededor del caso que están aspirando a $1 millón por lo menos que le pague Cardi B a esta mujer. Hoy la audiencia estuvo obviamente, ella también estuvo presente. Cardi B tiene que estar todos los días de este juicio. Estuvo presentándose el cirujano que atendió a la persona demandante, la mujer demandante, la madre de esta y la abuelita de esta. Se espera que en las próximas horas también pueda estar presente el testimonio de Cardi B y el testimonio de la demandante. Ella se nota muy tranquila durante toda la mañana porque ahora estamos en un break de lunch. Se suponía que Cardi iba a salir a almorzar, pero no se ha quedado allá arriba. Ella estaba muy tranquila. Yo la notaba incluso riéndose con sus abogados, haciendo mofa tal vez de lo que decía el cirujano o lo que decía la madre y la abuelita. Está compuesto el jurado por 13 personas que están siendo muy activos y le preguntan cosas también a los testigos de este caso. Así que va a estar bastante interesante el transcurso de este juicio aquí en la ciudad de Los Ángeles, en donde Cardi B no quiso hablar mucho esta mañana a su llegada. Esto fue lo único que dijo Cardi B. She says that you scratched her, you didn't scratch her or touch her? I didn't even put my Cardi, hands on her. what do you think? Obviously, rapping about you don't know how to do it.
Yo no le hice nada, eso es lo que está diciendo Cardi B. Habrá que demostrar entonces de dónde aparecieron estos arañazos de esta mujer, pero ella obviamente está negando todas estas acusaciones. Dos cosas importantes a favor de Cardi es que no están dejando a los abogados que le está demandando que traigan a colación los anteriores casos que ella tiene de violencia. No tiene por qué traerlo a colación, no está permitido incluso, a menos que sea la misma Cardi quien hable de eso y pues los abogados vayan a preguntarle sobre eso. También dividieron el hecho de cuánto es la fortuna de Cardi B. Si la encuentran culpable, entonces se habla de la fortuna de ella, pero hasta este momento no se puede hablar de cuál es la fortuna de Cardi B. Lili, Raúl. Tania, yo creo que lo más importante, no hay un video, ¿verdad? O sea, no hay una prueba contundente. Sí, ella no le hizo nada, no la agredió, dice que no le puso la... No voy a decir nada, estoy jugando. Sí, porque no sabemos, pero no, o sea, Cardi B insiste en que ella nunca le puso las manos arriba. Sin embargo, la oficial de seguridad, Raúl, y sí tenía arañazos. Entonces, esa era mi pregunta. No hay un video de por ningún lado que haya captado ese momento, lo mejor de esto, Lili, no es lo que está pasando en el juicio. Mira con la pinta que llega Cardi B al juicio. Mira cómo llega. Tania, ¿hay video o no hay video, por favor? A este momento no se ha presentado dentro de la evidencia, pero vamos a estar pendientes si hay video. Era una oficina de unos médicos, un centro médico reconocido aquí en Beverly Hills, en California. So, seguramente tiene que haber por lo menos un video. Según la denuncia de esta mujer, Cardi B tuvo la necesidad o buscó la manera de destruir esa evidencia, pero lo vamos a saber con certeza qué es lo que dice ella con respecto a esto y sus abogados, ¿no? Aparentemente Cardi buscó la manera que los videos, si hubiesen cámaras de seguridad, las destruyeran o algo así. Es lo que dice la denuncia y los papeles de la corte. Eso vamos a saber. Y oye, Tania, la señora dice que Cardi... Espectacular, Raúl. Espectacular. Se ve divina, además. Ella siempre la señora dice que Cardi la arañó y Cardi tiene las uñas largas. 3 arañazos. Hemos visto las fotos de cómo quedó su rostro, 3 arañazos profundos que incluso tuvo que tener una cirugía plástica. Wow. Traté de entrevistar a la mujer demandante. Estamos viendo las imágenes, no sé si lo podemos tener. Cuando iba saliendo ahora para el almuerzo, no me dio ninguna entrevista, pero traté de verle su rostro. No se le ven arañazos porque dicen que la cirugía plástica fue muy buena, pero dicen que fueron 3 arañazos profundos. Bueno, gracias, Tania. Vamos a ver qué pasa. Lo seguiremos muy de cerca, Tania. Muchísimas gracias por toda la información. No es la primera vez, Raúl, y que hemos visto a Cardi llegar, señores, a una corte a defenderse. Siempre se viste espectacular. Pero siempre llega con una pinta, el pelo perfecto, todo lo que la peluca que se puso, lo que sea ese día. Y cuando uno escucha la noticia, no, es que está en la corte, pero parece que va por una fiesta. O sea, lo de Cardi es un show. Bueno, Raúl, ojalá que lleguen a un acuerdo, de verdad. A pesar de que eso es feo, ver a 2 mujeres que han tenido un altercado físico, o sea, no fue ni verbal. No, claro que van a llegar a un acuerdo, que no voy a decir, oye, estaba jugando que no había pasado nada, pero claro que voy a defender jugando a Cardi B. Claro, claro.